Vayamos al versículo 1, hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Nos dice la Biblia: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar, y ahí empieza el nombre, Ezequías, hijo de ¿quién, hermanos? Acaz. A mí me impresiona, hermanos, que cuando su padre Acaz había reinado, Acaz fue un mal rey, hermanos. Pero no determinó la vida de su hijo Ezequías. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 1, brevemente para ver quién era Acaz. Segunda de Reyes 16, 1 dice la Biblia: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, y ahí nos habla de su padre, rey de Judá. Versículo 2 nos habla un poquito de él. Dice la Biblia: cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y fíjense lo que dice la Biblia del rey Acaz: y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Si uno sigue leyendo, veamos, hermano, versículo 3 dice la Biblia: antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Versículo 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos. Evidentemente era dioses falsos, no a Dios de Israel o a nuestro Dios, hermanos. Y dice la Biblia: sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ciertamente Acaz, quien era su padre, quien era el rey anteriormente a él, fue un mal rey, hermanos, pero eso no determinó quién iba a ser Acaz. Hermanos, nada determina qué tipo de cristiano vas a ser tú. He hablado con personas y me dicen: no, es que si supiera mi testimonio, o si supiera de dónde vengo, o si tan solo supiera cómo es mi familia tan religiosa. Acaz no era un buen rey, pero su hijo fue un muy buen rey, hermanos. Tú puedes ser un buen cristiano por la gracia de Dios, hermanos. Fue como Abraham. Miren, vayamos a Josué capítulo 24, versículo 2. El padre de Abraham, dice la Biblia, ahí en Josué 24, 2, y Josué 24, 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré. ¿Padre de quién? ¿Cómo se llamaba el padre de Abraham, hermanos? Taré. ¿Y qué hacía el padre de Abraham? Dice la Biblia que servían a dioses extraños. O sea, el padre de Abraham era un padre piadoso, hermanos. No, hermanos, servía a dioses extraños. Entonces, ¿eso significó que Abraham tuvo que servir a dioses extraños? Génesis 12:1, conocemos la historia. Génesis 12:1 dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, y esa palabra es leja, deja aún tu misma vida, y de tu parentela, Taré, a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ciertamente en Abraham, hermanos, su descendencia fue una descendencia que creía en el Dios de Israel o en el Dios de la Biblia, hermanos, aunque su padre no lo era. Ningún pretexto es válido, hermano, ante tu fe, o es que era de esta u otra manera. No, hermanos, en ti pueden ser benditas las siguientes generaciones. Y es lo que enseña Éxodo capítulo 20, versículo 4. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Nos dice la Biblia: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Fíjense lo que dice: que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En el país donde vivimos, la religión se ha pasado de generación en generación. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero después hay una promesa tan tremenda en el siguiente texto, hermanos. Y nos dice: pero yo hago misericordia a millares. Tal vez la religión se pasó de 1, 2, 3, 4, inclusive tal vez más generaciones. Pero en ti pueden ser benditas las demás generaciones, y pueden ser generaciones cristianas, generaciones que conozcan al Dios de la Biblia, generaciones que tengan temor de Dios, hermano. No uses de pretexto
el contexto de tu historia. Y un perfecto de ese ejemplo es Ezequías. Regresamos a Segunda de Reyes 16:2. Sabemos que fue hijo de Acaz. Y el versículo 2 nos dice: cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Versículo 3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Y dice la Biblia que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, cuando la Biblia nos dice de Ezequías que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hermanos. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Deuteronomio 6:17 dice la Biblia: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios, sus estatutos que te ha mandado. Y fíjate lo que dice, hermanos: y haz lo recto y bueno ante los ojos de ¿quién? Jehová. Vemos que un padre, Acaz, no hizo lo recto a los ojos de Dios. Y estudiamos a su hijo Ezequías, y la Biblia dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Hermano, Dios te ve de una manera individual. Tú y yo debemos hacer lo recto, no solamente delante de otra persona, sino lo recto a los ojos de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: para que te vaya bien. A Acaz no le fue muy bien, y vaya que Ezequías le fue muy bien, hermanos. Todo por una cosa: hizo lo recto ante los ojos de Dios. Hermano, busca hacer lo recto a los ojos de Dios. Hay cristianos que viven para Dios el domingo y el miércoles, pero toda la demás semana viven para ellos o para el diablo. No funciona así. Un cristiano debe hacer lo recto a los ojos de Dios de lunes a domingo, hermanos. No solo días de iglesia. Dice la Biblia: haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien, hermanos, pero para eso hay que seguir su palabra. Ahora, ¿qué hizo Ezequías? Regresamos a Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 2 en adelante. Dice la Biblia: cuando comenzó a reinar en el año 25 y reinó en Jerusalén 29 años, el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y fíjense lo que dice de él, hermanos. ¿Qué dice la Biblia de Ezequías? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué distinto, hermanos. Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ahora, ¿qué fue lo que hizo realmente, hermanos? Nos empieza a explicar el siguiente texto. Versículo 4 nos dice la Biblia que Ezequías, este rey, hijo de Acaz, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera. Hermanos, el pueblo de Israel era un pueblo idólatra. A veces nos cuesta trabajo pensar en esas cosas. Pero ¿recuerdan cuando subió Moisés al monte, hermanos, y cuando descendió, qué estaba haciendo el pueblo? No, rápido, tomen sus zarcillos de las orejas, hicieron un becerro de oro y todos lo estaban adorando. Él nos sacó de Egipto. Este fue un problema que tuvieron, hermanos, y que aún tienen. Quebró las imágenes. Debemos de recordar, hermanos, que solo hay un Dios, hermanos. Y me impresionó este versículo porque dice la Biblia que hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Dice la Biblia que porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Sí, había sido una obra enorme, hermanos, cuando se levantó aquella serpiente de bronce. Ahorita vamos a ir a estudiarlo. Pero, hermanos, no para que le quemaran incienso y adoraran a la serpiente. Recordemos la historia, vayamos a Números capítulo 21, versículo 5. En este pasaje el pueblo de Dios lamentablemente empezó a quejarse. Dice la Biblia que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, que era el maná del cielo, hermanos. Vemos que el pueblo de Israel se había rebelado con Dios y no estaban contentos, hermano, no había contentamiento. Después
Dios envió juicio y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordía al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Después del juicio evidentemente viene un arrepentimiento. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés ora por el pueblo. Versículo 8. Pero fue Dios, Jehová, le dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés va y hace la serpiente, versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Hermanos, no es que la serpiente era mágica o que te sanara el verla. Todo en el Antiguo Testamento tiene un símbolo en el Nuevo Testamento, hermanos. Ahora, en la Biblia, hermanos, ¿qué representa la serpiente? Podemos pensar Satanás, pero la serpiente, hermanos, realmente representa el pecado. Y por el pecado que habían cometido, dice la Biblia que les enviaron serpientes y el pueblo había sido mordido. La serpiente es un tipo del pecado. Ahora, ¿qué representa la serpiente en esta historia del Antiguo Testamento? Fíjense lo que dice 2 Corintios 5:21. Y espero no esté siendo confuso. 2 Corintios 5:21 nos dice la Biblia: al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado, hermanos? Jesús no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué representa la serpiente? El pecado. El que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Sabes qué representa la serpiente, hermanos? Representa que Jesús iba a cargar en él todo el pecado del mundo. Por eso Moisés les dijo: miren a ella y serán salvos. Dice: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vayamos a Isaías capítulo 45, versículo 21. Isaías capítulo 45, versículo 21 dice la Biblia: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ningún otro fuera de mi Dios. Nos dice quién Él es, hermanos. Y en el siguiente texto, mirad lo que dice: mirad a mí, sed salvos. Lo mismo que ocurrió con la serpiente. Aquí está hablando de Dios en Isaías 45. Y era un mismo, hermanos, no es que se alabara a la serpiente, sino es que era un tipo de que Jesús, siendo perfecto, por nosotros se iba a hacer pecado, y si miráramos a Él, hermanos, podríamos ser salvos. Hermanos, algo paralelo a lo que es Isaías 53. Vayamos a Isaías capítulo 53, versículo 10. Eso fue algo increíble porque verdaderamente sucedió. Lo del asta, lo de la serpiente. Nos dice la Biblia en Isaías 53, 10: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová, hermanos, Jesús cargó todo nuestro pecado sobre la cruz. No era la serpiente, era un paralelo de que Jesús iba a dar su vida por nosotros. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11 dice la Biblia: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, Juan capítulo 3, versículo 14, siguen hablando de esta serpiente. Y dice la Biblia: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Sea levantado. La serpiente era un tipo de que iba a venir el Mesías, de que iba a venir Cristo, que iba a atribuirse todos nuestros pecados, y al mirar a Él o poner tu fe en Él, tendríamos la salvación, hermanos. Y en el Nuevo Testamento nos llama a levantarlo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo siguiente:
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Ahora Dios nos llama en el Nuevo Testamento a alzar a Jesús lo más alto que podamos, porque cuando una persona viene a Jesús, encuentra la salvación, hermanos. No debemos adorar a nadie más que a Dios, hermanos. Y estos judíos estaban alabando la serpiente y le prendían incienso. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5 nos dice la Biblia: porque hay ¿cuántos dioses, hermanos? Un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un cristiano solamente debe alabar a Dios y a Jesucristo, hermanos. Nadie más. Regresamos a Segunda de Reyes 18:4. Llega Ezequías, quita los lugares altos, quebra las imágenes, cortó los símbolos de Acera, la diosa de la fertilidad, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Nehustán, que significa serpiente de bronce. Versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Dios levante cristianos como Ezequías, que pongan su esperanza en Dios, hermanos. Cualquier otra cosa, cualquier otro fundamento es incierto. Todo lo demás se desborona. Pon tu esperanza en Dios, hermanos. Cristianos que tienen su fe en Dios, pero su esperanza en una persona. Tu fe y tu esperanza deben de estar en Dios, hermanos. Ni después ni antes de Él hubo otro como Él, entre todos los reyes de Judá. Y empezamos a estudiar, hermanos, qué es lo que hicieron. Nos dice el siguiente texto: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Ezequías, hermanos, hizo tantas cosas en la Biblia y creo que poco se habla. Y en medio de este contexto triste y cómo la idolatría había entrado a su pueblo, cómo quemaban incienso a esta serpiente, en eso viene Segunda de Crónicas 29:1 y surge una luz, hermanos, en este pasaje de la Biblia. Y nos dice la Biblia: comenzó a reinar, y aquí nos habla, hermanos, este mismo rey Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, versículo 2. E hizo lo recto, y nuevamente dice esto de Ezequías: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Esta debe ser sin duda la meta de cada cristiano: hacer lo recto ante los ojos de Dios, hermanos. Dios usó a Ezequías para guiar un pueblo que estaba metido en idolatría, para tener un gran avivamiento que hoy en día se conoce como el avivamiento de Ezequías. Versículo 7, miren lo que dice la Biblia: y cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Este pasaje fue escrito en una decadencia espiritual bajo el reinado de Acaz, su padre, hermanos, que no buscaban a Dios. Y ahí es cuando entra Ezequías, exactamente en ese tiempo, hermanos, cuando las puertas estaban cerradas, cuando no se congregaban, cuando, el versículo anterior, cuando apagaron las lámparas, no quemaban inciensos, no había sacrificio, no, hermanos, no entraban al santuario. Y en medio de eso, hermanos, entra Ezequías. Y lo primero que él empezó a hacer, dice la Biblia, versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué hizo, hermano? ¿Qué hizo? Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Con este versículo comienza el avivamiento de Ezequías. Aquellas puertas que habían sido, hermanos, tiradas, destruidas, no les interesaba entrar. Él vino, reparó las puertas, hermanos,
y abrió las puertas de la casa de Jehová. Hermanos, qué enseñanza nos deja Ezequías, que si queremos un avivamiento bíblico, hermanos, debemos de congregarnos, debemos comprender la importancia de venir a la iglesia y de buscar a Dios, hermanos. Qué triste conocer a algunos cristianos que dicen, bueno, el domingo es el día libre. No, hermanos, el domingo no es el día libre. El domingo es el día de la familia. Tampoco es el día de la familia, hermanos. El domingo es el día del Señor, hermanos. Ahora, ¿por qué, hermanos? Esto está escrito, hermanos, Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos congregamos? Deuteronomio 31, 12 dice la Biblia, harás congregar al pueblo. Vamos, ¿es deseo de Dios que un pueblo se congregue? Escrito desde Deuteronomio, hermanos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. ¿Para qué, hermanos? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es idea de Dios que su pueblo se congregue y busque a su Dios, hermanos. Miren lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 12. Aquí estamos en el Nuevo Testamento y estamos hablando de la iglesia primitiva. Hechos 12, 12 dice la Biblia. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, ¿qué? ¿Y qué hacían? Iban al culto de las 7 del miércoles, hermano. No, todo lo que hacemos tiene base bíblica, hermanos. Y esto es idea de Dios. Congregarnos, orar, cantar. Todo eso es el plan y deseo de Dios, hermanos. El auto necesita combustible, el celular necesita batería y un cristiano necesita alimentar su alma, hermanos, congregarse. Necesitamos ser confrontados con la Biblia. Conocemos los pasajes, hermano, no tenemos que ir, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En la iglesia nos regocijamos juntos, en la iglesia oramos, en la iglesia aprendemos, en la iglesia, hermanos, nos motivamos a hacer actividades que honran a Dios, nos motivamos a cumplir con la gran comisión, nos apartamos de todo para venir a escuchar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso el salmista decía que es mejor un día dentro de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ezequías comenzó con ese avivamiento, hermanos, y el primer punto fue que abrió las puertas del templo para que pudiesen congregarse. Regresamos a 2 de Crónicas 29:7. ¿Por qué estaban en decadencia espiritual? Número 1, habían cerrado las puertas, dice la Biblia. Versículo 7, y aún cerraron las puertas del pórtico. No solo cerraron las puertas, sino que apagaron las lámparas. No quisieron luz. Prefirieron la oscuridad. Como la Biblia nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Un cristiano debe andar en la luz, hermanos. Entre comillas, por eso un cristiano no está en lugares oscuros. Nunca he visto una disco con mucha luz, hermano. Siempre son lugares oscuros, hermanos. El bar no tiene mucha luz. Siempre son lugares oscuros. Y la Biblia dice que los hombres amaron la oscuridad porque sus obras eran malas. Nos dice la Biblia, número 1, cerraron las puertas del pórtico. Número 2, apagaron las lámparas. Número 3, no quemaron incienso. ¿Sabes qué enseñanza es esta para nosotros, hermanos? El incienso es un tipo de una oración que llega a Dios. Un cristiano ya no prende un incenciario, hermanos. Miren lo que dice Salmo 141:2. Que nos explica es que ya no había una comunión con Dios. Dice la Biblia, suba mi oración delante de ti como el incienso. No tenemos que ir, pero en Apocalipsis 5 dice la Biblia que Dios tiene una copa. Y esa copa están las oraciones de los justos, que es como el incienso, hermanos. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Permíteme hacer una pregunta, hermano. Esta mañana oraste a Dios
para que llegase como un incienso grato delante de Dios? ¿Oraste esta mañana? La decadencia del pueblo de Dios, habían cerrado las puertas, habían apagado las luces, no quemaban incienso. Nos habla de un cristiano que no se congrega hoy en día, un cristiano que no anda en la luz, que no es guiado por el Espíritu, un cristiano que no ora. Hermanos, los mismos apóstoles les dijeron al Señor, enséñanos a orar. Si ellos le pidieron ayuda para orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos aprender a orar, hermanos? No, yo hubiera estado con Jesús, hermano, yo le hubiera dicho, enséñame a predicar. ¿Te imaginas cómo predicaba, hermanos? Para que se pararan en una barca y los escucharan en toda la bahía y sin micrófono. Pero lo más intenso en su vida no era su vida de predicación, era su vida de oración, hermanos. Cristianos conocemos libros de oración, sabemos de la oración, hermanos, lo único que nos falta es orar. Cerraron las puertas, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, versículo 7, 2 Crónicas 29, 7, ni sacrificaron holocausto. Hoy en día, hermanos, ya no tenemos que sacrificar un animal para el perdón de pecados. Jesús es el Cordero de Dios, hermanos. Ya no hay otro sacrificio que tenga que hacerse. Pero, hermanos, ¿dónde están aquellos cristianos que solían sacrificarse por la obra de Dios? ¿Dónde están aquellos cristianos que solían salirse los sábados, hermanos, aunque hiciera un solazo, para llevar el evangelio a otra persona? ¿Dónde están aquellos cristianos, hermanos, que estaban dispuestos a pagar el precio de servir a Dios y que oraban, Señor, usa mi vida o quítamela? A veces te da gusto trabajar horas extras en tu trabajo porque te pagan un poquito más, pero si a veces se alarga un poquito el servicio, pastor, hombre, se acaba la novela. ¿Te sacrificas de alguna manera para Él, hermano? ¿Sirves en algún ministerio? ¿Ganas almas? Hoy no hay holocaustos, hermano, pero sí una vida entregada. Una vida rendida completamente a Dios. Fue Jesús quien dijo que debemos tomar nuestra cruz cada día, hermanos. Yo sé, hoy en día dicen, mi dolor de cabeza es mi cruz y me duele el dedo gordo es mi cruz. La cruz produce salvación, hermano. Es que tú te sacrifiques para que alguien más escuche el evangelio, hermanos. ¿Sabes qué hacemos cada sábado? Cargamos la cruz. Y le llevamos el mensaje a alguien más, hermanos. Sacrificamos lo que tenemos que hacer para ponerlo al primero. Estamos tomando nuestra cruz, hermanos. Dios nos ayude, hermanos. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Sé que estoy dando mucha Biblia y más del usual, pero al final del día va a ser la Biblia lo que nos cambie, hermanos. Romanos 12:1 dice la Biblia, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo, hermanos? Sí, ya no hay sacrificios de animales, pero hay sacrificios humanos, hermano. Sacrificar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra voluntad, nuestra agenda. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo mínimo que podemos hacer. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. La palabra conforméis es la palabra molde. Tú hagas una gelatina en un molde de un círculo, va a ser un círculo, porque se conformó, se moldeó. Dice la Biblia, no te moldees a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En ese tiempo tenían una apatía por las cosas espirituales, descuidaron su vida espiritual, y te guardo una cosa, hermanos, somos lo que somos en privado, no en público. Somos lo que somos en privado. ¿Lees tu Biblia en privado? ¿Oras? ¿Caminas con Él? Regresamos a 2 de Crónicas 29:6. Y es un proceso, hermanos. Dice la Biblia, cerraron las puertas, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto. Versículo 6, miren lo que dice.
Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo, de la casa de Jehová. Y fíjense lo que hizo su pueblo, hermanos. Y le volvieron las espaldas. Esto le puede pasar a cualquier cristiano. Le pasó al pueblo de Dios, hermano. Dios nos guarde y nunca le demos las espaldas a nuestro Creador, hermanos. ¿Y cuál es el propósito entonces de Ezequías, hermanos? Versículo 10, mira lo que dice Ezequías. Ahora pues yo he determinado hacer un pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Cualquier cosa buena que sucede, Dios obrando, hermanos, siempre comienza en tu corazón, hermanos. Ezequías propuso hacer una diferencia en su vida, una promesa de que iba a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Ezequías no podía estar contento, hermanos, mientras las puertas del templo estuvieran cerradas o mientras el pueblo estaba llevado a la idolatría. Hermanos, él quiso un avivamiento y el avivamiento debe ser personal, hermanos. A veces tantas oraciones, Padre, manda un avivamiento en Irapuato. No, si yo quiero un avivamiento en Irapuato, pero la oración debe ser, manda un avivamiento a mi corazón. Y que de ahí se expanda mi familia, mi colonia, mi ruta, mi colonia y posteriormente la ciudad, el estado y el país, hermano. Pero deja de orar, hermano. No, ora por tu corazón, mi corazón. Aviva este corazón, Señor. Eso hizo Ezequías, hermano. Y trajo el avivamiento a toda una nación. ¿Pero sabes dónde empezó? Aquí. En el corazón de Ezequías, hermano. Los cristianos no solamente deben estar quietos y mirar que este país va de mal en peor, sino buscar a Dios con todo su corazón y tener un avivamiento que impacte su ciudad, pero que comience en ellos. Debe comenzar en ti, hermano. Si no comienza en ti, nunca va a estar en alguien más. Y luego alguien viene y se frustra y, pastor, ¿por qué vienen tan poquitos al evangelismo? Tú ven al evangelismo. Tú busca un avivamiento. ¿Por qué tantos cristianos no leen la Biblia? Tú lee la Biblia. ¿Por qué ya tantos cristianos no están en el coro? Tú canta en el coro, hermano. ¿No te das cuenta que tú vas a dar cuenta por ti? Tú ten un avivamiento, hermano. Tú busca a Dios. Tú lee la Biblia. La respuesta será gente siendo salva, pero primero debe impactar tu corazón, hermanos. ¿Cómo tuvieron el avivamiento? Versículo 3, nuevamente vamos a verlo muy breve. Ezequías llegó en el verso 3 y dice la Biblia que abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Quieres mantenerte bien con Dios? ¿Quieres hacerlo recto ante los ojos de Dios? Primeramente abre las puertas, hermano. Congrégate cada vez que esas puertas se abren, hermanos. Congrégate el domingo en la mañana. Amén. Congrégate el domingo en la noche. Congrégate el miércoles, hermano. Versículo 5. No solo abrieron las puertas y les dijo, oídme ahora, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacar del santuario la inmundicia. Hermanos, él tuvo un llamamiento a la santificación. No solo hay que abrir las puertas, hay que santificar nuestras vidas. No es suficiente con venir a la iglesia, es que nuestra vida agrade a Dios, hermano. Santificación, arrepentimiento. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, hermanos. Amén. ¿En cuál es el resultado de una persona avivada? Versículo 27. Lo que hizo Ezequías, hermano. Después de que abrieron las puertas, repararon el templo, entraron, hermanos, volvieron a hacer lo que solían hacer después del rey Acab. Y dice la Biblia, entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová. Me pregunto cuánto tiempo no se había alabado a Dios, hermanos, y empezó otra vez el cántico de Jehová. Me gusta lo que sigue, con las trompetas, hermano, y los instrumentos de David, rey de Israel. Hermanos, ¿sabes? Ese avivamiento que trajo Ezequías, hermanos, volvió a escucharse la alabanza de Dios en ese lugar. Dios nos ayude, hermanos, y que en este lugar siempre se escuche una alabanza a Dios, hermanos. Que alguien vaya pasando por allá afuera, que digan, en ese lugar alaban a Dios, hermano. Siempre alaban, no solo en la iglesia, sino donde estés, hermanos. Ahora, fíjate el resultado de una persona avivada. Dice la Biblia ahí
que estaban alabando a Dios, versículo 28. Toda la multitud que hacía, los cantores cantaban, los trompeteros sonaban, las trompetas, y todo esto duró hasta consumirse el holocausto, versículo 29. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y adoraron. Alabaron con gran alegría, se inclinaron y adoraron. ¿Cuál fue el resultado del avivamiento de Ezequías? Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 1. Con esto termino. Segunda de Crónicas 30:1 dice la Biblia: envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová. ¿Sabes qué hizo Ezequías, hermano? No solo reparó la casa de Jehová, no solo volvieron a tener esa devoción a Dios, no solo cantaron a Dios, sino que invitaron a otras naciones a que vinieran a alabar a Dios. ¿Sabes qué nos deja este ejemplo, hermanos? Cuando un cristiano está avivado, está en la iglesia, está cantado, en la oración se pone de rodillas y se humilla delante de su Dios. Fue lo que hicieron, hermano. Pero no se queda ahí. Número 4, vas a invitar a otros a que vengan, hermanos. Nos habla de un cristiano ganador de almas, hermano. Un cristiano que evangeliza, que comparte su fe con otras personas, hermanos. Tenemos una gran oportunidad de involucrarnos en su obra. Pero solo aquel cristiano que esté avivado lo va a hacer. Lo mencionaba unos cuantos servicios atrás. Hermanos, la obra es de Dios. Y la Biblia dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros. ¿Quién pide los obreros, hermano? No es el pastor, hermano. Es Dios quien pide los obreros. Entonces, ¿Dios quiere que tú seas un obrero, hermano? Entonces solo hay dos respuestas. ¿No o sí? No es complicado, ¿verdad? Es muy fácil decir sí, pero hay que respaldarlo con nuestras acciones. Quien busca a los obreros es Dios, hermano. ¿Seremos un obrero? No lo seremos. Un cristiano avivado va a orar, va a cantar, va a tener una vida en sacrificio para Dios, hermano, le va a servir. Pero ese punto último, hermano, voy a invitar a otros a que conozcan a su Dios, hermanos. ¿Cómo estar en un avivamiento bíblicamente con Ezequías? Número 1, debes congregarte fielmente. Número 2, debes vivir en el Espíritu. Número 3, debemos arrepentirnos de lo incorrecto, santificarnos. Número 4, debes de renovar tu relación con Él, hermano, leer tu Biblia y orar cada día. Y número 5, invitar a otros a hacer lo mismo. Terminamos en Habacuc capítulo 3, versículo 2. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. A mí me impresiona, hermanos, que un gran avivamiento de una nación fue comenzada por una persona, Ezequías, aquel que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y me encanta lo que dijo aquel gran predicador inglés, Charles Haddon Spurgeon. Él dijo: un avivamiento comienza con una chispa, enciendes un fuego con una chispa. Y él añadió: por la gracia de Dios, yo quiero ser esa chispa. ¿Por qué tú no eres esa chispa en tu casa, hermano? Que seas ese Ezequías, que hace lo recto ante los ojos de Dios, y que Dios mande un avivamiento en tu casa. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a ponernos de pie mientras el piano comienza a tocar.